Levítico capítulo 18. Vamos a ver qué nos dice Moisés en este capítulo. Levítico 18, verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿A qué se refiere con las costumbres abominables? Bien, leamos desde el verso 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, Moisés les da una lista en este capítulo 18 de una serie de abominaciones que practicaban los cananitas. Como ellos estaban por entrar a esta tierra de Canaán y despojar a los habitantes de esa tierra, este despojo iba a ser gradualmente. Entonces, mientras ellos estaban destruyendo naciones, otras estaban conviviendo con ellos. Y estas que se iban quedando estaban practicando costumbres frente a los judíos. Entonces el Señor en esta lista les menciona: no hagan estas cosas, no se echen ustedes hombres con varones como si fueran mujeres, no se ayunten con una bestia, no ofrezcan a sus hijos al fuego, una serie de costumbres que ellos todavía fueron testigos al verlas en práctica. Y al final, entonces, menciona el Señor: guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. ¿Quiénes? Las naciones que ellos iban o ya estaban echando. Siendo que se acerca la temporada navideña y en el círculo religioso, sea evangélico de la denominación o las iglesias del mensaje de la hora, por esta temporada que se acerca comienzan a preparar sus predicaciones. En los círculos familiares surgen las preguntas sobre esta temporada del nacimiento de Jesús, la Navidad, los regalos, las festividades de este tiempo. Y también muchos evangélicos legalistas comienzan a atacar, a lanzar piedras sobre la sociedad no cristiana. Debido a esto, vi conveniente retomar el tema de la Navidad que he predicado en años pasados. Hoy voy a compartir algo de lo que ya he compartido, voy a ampliar algunas cosas, voy a agregar otras nuevas y le he dado como título a este sermón: una Navidad social. Una Navidad social. Como subtítulo: costumbres. Creo que es muy apropiado, no solamente por el hecho de que tenemos hermanos y hermanas nuevos en esfuerzo y valor, que necesitan escuchar este tema para que puedan vivir libremente la temporada navideña sin ningún conflicto mental de que hicieron algo indebido o sin preguntas: ¿puedo o no puedo tomar aquello, dar el abrazo, decir la frase Feliz Navidad? Para que no haya esas preguntas y por si puedo ayudar a un grupo muy elevado de legalistas. No se diga en las denominaciones y no se diga en las iglesias del mensaje de la hora, porque en el catolicismo no hay tanto legalismo en este tema, pero en el cristianismo evangélico como en las iglesias del mensaje de la hora
no solo yo he sido testigo, tengo miembros de mi iglesia que también han sido testigos del legalismo extremo sobre estos temas de la temporada navideña. Nosotros, la Iglesia Esfuerzo y Valor, hace años cambiamos de una postura legalista, porque tenemos que aceptarlo, éramos legalistas, nuestra postura era rígida, era extrema en estos temas de la Navidad, y yo soy el principal responsable, yo soy el culpable, pero ¿qué puedo decir tocante a mi responsabilidad en aquellos años? Diría que, al igual que todo cristiano, abraza y adopta lo que ha aprendido en las iglesias donde ha estado, o por lo menos si ha estado en una, lo que ha aprendido ahí es lo que abraza. Muchas veces el laico no se pregunta, no cuestiona si su doctrina está bien, simplemente la escucha, la abraza y la practica. Entonces, yo era un pastor que no aceptaba que los miembros de mi iglesia practicaran actividades o festividades que tuvieran que ver con este tema de la Navidad. Y hicimos el cambio. Ya no somos la Iglesia Esfuerzo y Valor legalistas, no tenemos esa postura rígida, ya no estamos condenando a quien lo practica. Ya hace muchos años que ya no mando a Santo Claus al infierno ni a los Reyes Magos al purgatorio, ya ellos han sido perdonados. ¿Tú los perdonaste? Sí. Sí. Ojalá Dios le dé la oportunidad a Santo Claus que se arrepiente y un día llegue al cielo. Igual los Reyes Magos. Bueno, los Reyes iban a estar porque ellos sí están en la Biblia. Pero nosotros nos hemos apartado de esa actitud legalista. ¿Pero qué sucedió? Al apartarnos de esa actitud legalista, pues nos hemos ganado muchas críticas, más de las que suele tener Esfuerzo y Valor, porque para muchos nos hemos vuelto paganos o hemos dejado entrar el catolicismo o el mundo. También hay enemigos que nos hemos ganado, no solo críticas, sino también personas que ahora nos rechazan por eso. También buenas relaciones que teníamos con otras iglesias se rompieron. Me viene a la mente un pastor que podía sentir su aprecio y su admiración, y creo que también era correspondido. Yo también lo apreciaba, o lo sigo apreciando, pero se rompió el compañerismo por estos temas, porque se cree que al haber salido de ese legalismo, ahora nosotros estamos mal en cuanto a este tema de los asuntos navideños. Y como decía al principio, aunque yo he hablado ya de esto en Pregúntalo Aquí y he traído algunos 2 o 3 sermones, pienso que no está por demás repasar para reforzar y, como también ya lo mencioné, agregar algo nuevo, y algunas cosas que mencioné muy superficiales, detallarlas. Así que, sin más, comencemos con este tema. ¿Qué es lo que se festeja supuestamente en la Navidad? Y quiero subrayar supuestamente. ¿Por qué subrayo supuestamente? Porque cualquiera que haga un análisis de lo que sucede en muchísimos hogares, en muchísimas iglesias, en muchísimos círculos o colectivos donde se reúnen las personas a convivir y a festejar la Navidad, pues no aparece
el nombre del Señor Jesucristo ni su persona. Por eso, supuestamente se festeja el nacimiento de Cristo. Supuestamente. Sin embargo, hay que analizar que en la antigüedad, probablemente hace más de 100 años, sí se llegó a festejar en Navidad el nacimiento de Cristo, tanto de una manera familiar, papá, mamá, hijos, como de una manera más colectiva en la sociedad. Incluso salía en la televisión, la publicidad, se hablaba de que el 25 de diciembre había nacido Jesús. Y muy independientemente de que esa no es la fecha y que también ese es otro tema del cual ahorita no nos interesa entrar. Dicho sea de paso, yo tengo un sermón muy antiguo, lo prediqué quizás hace 14 años, 12 años, sobre la fecha del nacimiento de Cristo, y por la Biblia, a través de puros pasajes bíblicos, demostré que el Señor Jesucristo nació alrededor de un 12 y 14 de abril. Es la fecha en que Él nació. Pero poniendo eso a un lado, el que alguien creyera que Jesús nació un 25 y realizara una festividad con el propósito de tener un contexto de convivio religioso, eso en el pasado sí existió. Se lo pueden preguntar a los abuelos o a los bisabuelos. Ellos les van a decir que cómo se celebraba en aquel tiempo la Navidad y si era una cuestión religiosa. Después, con el paso de las décadas, fue desapareciendo la esencia de la festividad del nacimiento de Cristo en estas fechas y se convirtió la Navidad en una festividad folclórica. Desapareció, no fue de la noche a la mañana, no se cambió eso de un mes a otro, de un año a otro, no, gradualmente. ¿Por qué? Porque sabemos que así trabaja Satanás. Y Satanás no solamente está interesado en erradicar todo lo que sea la verdad bíblica, sino cualquier cosa que nos conecte con la persona de Jesús o nos encamine hacia la Biblia, Satanás luchará por erradicar, por atacar aquello, por desaparecer de la mente todo aquello que nos pueda conectar con el Dios de la Biblia, con la persona de Cristo Jesús. Así que poco a poco fue desapareciendo en este mundo que cada vez es mucho más materialista, más humanista, todo se seculariza. Entonces vemos al ateísmo triunfando, cuando no es ateísmo es agnosticismo, y cuando es algo de religión se desconecta de las cuestiones de la religión cristiana y se conecta a religiones orientales, en donde el panteísmo, el budismo, el saorismo, tantas cosas que pueden sustituir fácilmente hoy en el siglo XXI al cristianismo. El diablo se los da a la gente a través de la publicidad, las revistas, la televisión, etc. Entonces fue desapareciendo la esencia de la Navidad hasta convertirse en una festividad folclórica. Pero, ¿qué es el folclor? ¿Qué es el folclor? El término hace referencia al conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo, una nación o una cultura. Pongan mucha atención porque esto va a ser medular para que podamos explicar por qué nosotros sí podemos celebrar la Navidad sin ningún conflicto. El folclore es un término que hace referencia al conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo, una nación
o una cultura. No hay nación en la tierra que no tenga su folclore. Entre ellas están, lo que forma parte del folclore, están los bailes, están las festividades, está la música, están las leyendas, están los cuentos, están las artesanías, están las supersticiones de la cultura local. Todo esto forma parte de un folclore. México tiene su folclore, Argentina el suyo, Estados Unidos el suyo. Los países de América Latina o particularmente Latinoamérica. Aquí excluimos a Estados Unidos y Canadá, incluyendo Alaska. Pero los países de América Latina casi todos comparten muchas cosas de su folclore. ¿Por qué razón? Porque fuimos colonizados por los mismos conquistadores. España, Portugal, mientras que Estados Unidos fue ocupado por ingleses, igual que Canadá. Entonces, mucho de lo que son bailes, festividades, música, leyenda, cuentos, artesanías y supersticiones, hay muchas cosas similares de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, México. Por ejemplo, aquí en México tenemos una superstición sobre lo que son las apariciones. Tenemos en México una mujer que se aparece llamada La Llorona, una mujer que mató a sus hijos, después se arrepintió y fue a llorarlos al río donde los ahogó, etc. Bien, esta historia se encuentra en otros países, simplemente cambia el nombre de la mujer, en otros lugares le llaman la Catrina. Y de igual forma, la música es muy similar, leyendas, cuentos, etc. Entonces, todo esto es el folclore. Se trata de tradiciones compartidas en la población que suelen transmitirse con el paso del tiempo a la siguiente generación y de esa generación a la que sigue y luego a la que sigue. Entre esto que conforma el folclore están las festividades. ¿Qué tipo de festividades hay en un folclore? Están festividades de tres tipos: patrióticas, festividades religiosas y festividades sociales. Y de ahí pueden haber otras que las conectamos a una de estas tres, ya sea patriótica, festividad religiosa o festividad social. ¿Cuáles son las festividades patrióticas? Bien, yo les puedo hablar un poco más a detalle de mi país. Aquí en México tenemos entre las festividades patrióticas la festividad de la independencia de México. Nosotros logramos nuestra independencia de los españoles en 1810. En 1810, en ese año, un 16 de septiembre, se da el grito de libertad. Un grito que da un sacerdote, que es la figura de la independencia, el sacerdote Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla. Tenemos otra festividad que es el 20 de noviembre, que es la Revolución. Aunque fuimos independientes, después caímos en una dictadura, entonces se levanta un liberalista, Francisco I. Madero, con la frase sufragio efectivo, no reelección, y comienza una lucha para ser libre de esa dictadura y comienza una revolución que también se festeja aquí en México. Tenemos también la batalla de Puebla, que es el 5 de febrero. Y tenemos estas fechas que son días en que hay una festividad.
Las personas se reúnen en algunas colonias, otros se reúnen en auditorios, en las escuelas se hace una festividad, hay bailes, hay música, hay comida, todo relacionado, todo conectado a la patria, al evento que se vivió. Entonces, este tipo de festividades es parte del folclore, es festividad patriótica. Luego, en el folclore también tenemos festividades religiosas. Estas festividades religiosas también celebran algo vinculado con la iglesia o con los eventos de la Biblia o con eventos de la historia de esa iglesia. Por ejemplo, no solo en México, sino en muchas partes de México se celebra el 2 de febrero. Famoso día de la Candelaria, cuando se levanta el niño Dios. El niño Dios lo acuestan el día 25 de diciembre, donde supuestamente nace. Entonces comienza una serie de rezos y el día 2 se levanta ese bebé. Por cierto, se hacen tamales. Sí, el tamal es un platillo muy rico. Ahora que vengan de visita, a donde lleguen, pregunten: oiga, ¿no hay tamales o no podrían conseguir tamales? Les va a encantar. Claro, pidan de los buenos, porque hay unos bien pobres, ¿no? Tienen muy poca carne. Bien, el 2 de febrero, otra fecha que es fuertísima, fuertísima aquí en México, y me refiero fuertísima en el sentido de que casi nadie se escapa, como buen mexicano católico, casi nadie se escapa de esta fecha, es el 12 de diciembre. El Día de la Virgen de Guadalupe. Se festeja la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe a aquel indio llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Ahí hubo una manifestación, se realizó el milagro de que no solamente se apareció, sino que quedó estampada la imagen en el manto de Juan Diego. Y bien, esto es lo que cuenta la historia de Juan Diego. Todo esto entra en festividades religiosas. Tenemos en tercer lugar las festividades sociales, que son el Día de la Madre, 10 de mayo, el Día del Padre en julio, el Día del Niño en abril, tenemos el Día del Amor, 14 de febrero. Hey, I love you, I love you. Entonces, estas fechas son festividades sociales. Se reúnen las personas en estos días, en el Día de la Madre, se reúnen a festejar a mamá, regalos, abrazos, en ocasiones son desayunos, en ocasiones son comidas, otras ocasiones son cenas, el Día del Niño de igual manera. Son festividades que tenemos como parte de la costumbre folclórica. Entonces, espero que puedan entender este tema de festividades y estas tres categorías. Bien, entendiendo esto, ahora sí, el día de la Navidad, el 25 de diciembre o 24 por la noche, con el tiempo dejó de ser una festividad religiosa para pasar a ser una festividad social y convivir con las familias. Repito, Navidad hace años, décadas, hace más de un siglo, era una festividad religiosa. Como lo expliqué hace un momento y les dije, pregúntenle al abuelo o al bisabuelo. Pero con el paso de las décadas dejó de ser una festividad religiosa y se convirtió en nuestro folclore en una festividad social, una festividad en la que conviven las familias. Y si alguien dice, pruébelo, es muy sencillo. De hecho, es evidente. Usted puede ir a 100 hogares en donde celebran la Navidad ese día y se dará cuenta que hay regalos, uno al otro se dan regalos. Uno a otro se abrazan y dicen Feliz Navidad.
unos a otros se felicitan. Felicidades, cuñado, felicidades, papá, felicidades, mamá. Hacen baile, hacen una cena especial, pero nada de esto está conectado con la persona de Jesús. No hay una oración, no hay un rezo, no se leen las escrituras. Nadie dice algo como esto: bien, estamos aquí reunidos porque hace 2000 años Dios envió a su Hijo a la tierra y nació para el bien de la salvación de la humanidad. La Biblia dice, nadie dice eso. No hay una cuestión religiosa en este tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque la Navidad dejó de ser religiosa para convertirse en una festividad social. Está sencillo, ¿no, hermana? ¿Está sencillo? ¿O necesitamos un diccionario griego para entender esto? ¿O necesitamos teología? ¿O necesitamos que Dios le revele a su profeta? Que Dios le muestre? Por favor. Esto es evidente para cualquiera. Puede haber una excepción en alguna casa, por allá en un lugar muy apartado, un hogar extraño donde sí estén haciendo oración, cantando alabanzas, diciendo gloria a Dios porque nuestro Padre Santo hace 2000 años, un día como hoy, envió a su Hijo. Puede ser que haya algo como eso, pero casi todo el mundo está celebrando Navidad como una festividad social, como una festividad social. Bien, nosotros, los cristianos de esfuerzo y valor, ya entendimos eso. Ya sabemos que Navidad hoy en día es una festividad social, no religiosa, y siendo que no estamos mal como cristianos en practicar celebridades sociales, pues entonces celebramos la Navidad como una festividad social. Al reunirnos nosotros, cristianos con cristianos, el 25 de diciembre, o con nuestras familias, no es porque estemos creyendo que Jesús nació el 25 y tampoco porque vamos a tener una actividad religiosa ese día. Es porque vamos a tener una actividad social, convivir con nuestra familia, pasar el tiempo con ellos, cenar con ellos, dar y recibir regalos. Vamos a realizar una actividad de convivio con nuestros seres queridos. Y los que no nos entienden, pues nos critican, nos atacan desde la ignorancia, porque ellos en realidad ni siquiera pueden explicar cuál es el problema de la Navidad. Por ahí tratan de soltar algunos golpes, algunos hachazos con espadas que no tienen ni siquiera filo. Creo que algunos hasta ni espada tienen, usan machete y dicen, no, es que eso es una fiesta pagana, no, es que eso es del mundo, es que eso no le agrada a Dios, o es que eso es del diablo, no, es que los celtas, y ahí van tirando golpes ciegamente, pero no pueden tener fundamentos para realmente explicarlo. Pueden atacar, eso sí, es un hecho. Y lo hacen muy bien, igual que sus padres, los fariseos. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros. Cuando algo está mal, ¿por qué está mal? Y si algo no lo hacemos, ¿por qué razón no lo hacemos? Piensen, una vez entendido que esto de la Navidad se ha vuelto una festividad social y es parte del folclore, que nos preguntamos qué de lo que se practica en esta temporada, porque no solamente es la cuestión de reunirnos y convivir y cenar, sino qué
de lo que se practica en esta temporada, ¿lo podemos practicar nosotros como cristianos? Cada festividad social como patriótica viene acompañada de adornos, arreglos, vestimenta, música, etcétera, que son parte de la costumbre. Por ejemplo, en fecha de la Revolución Mexicana se adornan los lugares donde se va a hacer el convivio. ¿Qué es lo que se pone normalmente? Se ponen banderas o tiras de papel con los 3 colores de la bandera mexicana, siendo que la revolución fue luchada por muchas personas que eran pobres y eran del campo. Entonces se colocan sombreros representando a los indios que lucharon. También hubo mujeres que se les conoce aquí en el país como las Adelitas, porque hay un canto que es muy famoso en la Revolución Mexicana, que dice: si Adelita se fuera con otro. Esa Adelita representa a las mujeres que se unieron a la lucha. Entonces también se colocan diseños de mujeres que tienen ese atavío de una Adelita. Entonces una festividad normalmente viene acompañada de adornos, arreglos, música, etc. Bien, la Navidad no es la excepción. La Navidad también viene acompañada de adornos como esferas, luces, escarcha, bastones, flores. Estas flores que se llaman Nochebuena aquí en México, no sé si se tenga el mismo nombre en otros países. Bien, entonces, todo eso que es parte de la festividad, los adornos, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, muchos han intentado darle un significado espiritual. Y si escucharan cada barrabasada que luego explican, se irían para atrás. Dirían usted: no lo puedo creer. No puedo creer que estén explicando que el árbol de Navidad es esto y es aquello por estas razones. Cada ocurrencia, tienen más imaginación que Walt Disney o que Hanna-Barbera. Hanna-Barbera es la creadora de los Picapiedras, el gato, Don Gato y su pandilla. Bien, pues estos tipos predicadores tienen más imaginación que Hanna-Barbera, que Walt Disney, que estos escritores de fábulas. Hermanos, el árbol de Navidad simplemente es parte del folclore, que tuvo un origen, sí lo tuvo. Pero actualmente nadie pone un árbol diciendo: este árbol es para que los demonios se conecten con nosotros en esta noche. ¿Quién hace eso hoy en día? Bien, entonces, nosotros, entendiendo esto, que esferas, escarcha, luces, bastones, son parte de lo que adorna el folclore de la festividad de la Navidad, como una festividad social. Como una festividad social, bueno, no tenemos ningún conflicto, como tampoco tenemos el conflicto de cargar una bandera el 16 de septiembre o el 20 de noviembre. Ningún conflicto, no batallamos con esas cosas. Porque así como practicamos las costumbres patrióticas, pues practicamos las costumbres de festividades sociales. Todo aquello, al no tener nada que ver con lo religioso, no hay ningún problema. Ningún problema. Hay 2 cosas de las que nos abstenemos, 2 cosas nada más, en este tipo de fechas. 2 cosas. Costumbres religiosas que puedan meterse ahí en la festividad social o costumbres abominables. Abominables. Abramos nuevamente Levítico 18. La gloria y la honra sea al Señor Jesucristo. El versículo que leímos al iniciar
al abrir el culto, Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. El Señor, como lo expliqué al principio, le prohíbe a su pueblo practicar costumbres que sean abominables que las otras naciones estaban practicando, costumbres abominables. Bien, en este tipo de festividades de la Navidad, el Año Nuevo, ¿hay costumbres abominables? Claro que las hay. ¿Cómo? Emborracharse. Eso es una costumbre. Brindar y de ahí se van de largo y en la mañana se la siguen y para curarse la cruda, y usted sabe de lo que le estoy hablando. Así que esa costumbre de emborracharse en estas festividades, nosotros, como dice este texto, nos guardamos de no practicar esas costumbres abominables. ¿Qué otra costumbre abominable hay en esos días? El tipo de baile, no tanto bailar, porque si usted ve algunos videos del pueblo judío en la actualidad, ellos no solo bailaban en el pasado, hoy en día siguen bailando en sus festividades y son unos fiestones tremendos. Entonces, en estas fiestas navideñas se baila, pero se baila música de pecado. Bien, un cristiano no practique esas costumbres abominables. Y dijimos que no solo de costumbres abominables, sino de costumbres religiosas. Todavía existen algunos hogares, aunque son cada vez menos, en donde se practica el rezarle al supuesto niño Dios, mecer al niño Dios, darle un beso al niño Dios y tomar un dulce de la charola. Bien, esas costumbres que son religiosas, nosotros no las practicamos. ¿Por qué? Porque están mal, son contrarias a la Biblia. Entonces, ni costumbres abominables, ni costumbres religiosas los cristianos practicamos en la Navidad. Pero repito, son pocos los lugares que todavía conservan las costumbres religiosas, cada vez más desaparecen. Y las costumbres abominables como emborracharse, como el baile, ese sí va a estar difícil que desaparezca. Por el contrario, cada año que pasa creo que le agregan una hora más al baile. Entonces, mientras nosotros no estemos celebrando las costumbres religiosas ni las abominables, estamos celebrando las costumbres sociales, pues no hay ningún problema. No sé si tenga que traducir esto al hebreo o al griego y sacar la raíz de las para que se entienda. O ya se entiende, hermano. Ya se entiende. Pues ya se entiende. Esto es demasiado básico. Y si usted dice, no estoy de acuerdo, ok, permítame. Quiero decirle que Israel tenía también festividades de tres tipos. Tenía patrióticas, tenía festividades religiosas y tenía festividades sociales. Y lo puede leer a lo largo del Antiguo Testamento. Tenía festividades religiosas. Cuando celebraron la Pascua, esa era una festividad religiosa. Degollaron al cordero. Tomaban la sangre y la colocaban en los dinteles. Esa Pascua representaba su libertad y se festejaba en cada mes de Aviv o Nisan o el mes de abril en castellano. Era una festividad religiosa, pero también tenían sus festividades patrióticas que no tenían nada que ver con lo religioso. Eran patrióticas. De 2, 3 ejemplos que puedo citar, les voy a invitar a leer uno nada más. Abran el libro de Esther, por favor. Esther,
capítulo 9. Y le damos la gloria al Señor Jesucristo, porque pues esto es luz para que podamos nosotros movernos con confianza en este próximo mes. Capítulo 9, dice Esther 9, verso 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro. Y cualquiera que sepa un poco del judaísmo actual, están conscientes de que Purim se celebra hasta el día de hoy, como lo anunciaron todas las generaciones. Esta festividad es patriótica, no es religiosa. No tiene nada que ver con la religión. Lo que están anunciando y festejando es que Mardoqueo y Esther lograron vencer a Amán, revertirle lo que les quería hacer a los judíos, y esto es lo que se recuerda, una lucha, no una cuestión religiosa. Este tipo de festividades patrióticas las tiene Israel. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Así como hoy en día no hay ningún problema con las festividades patrióticas. Dígale usted eso a los testigos de Jehová. Ellos no están de acuerdo en reverenciar los símbolos patrios. Ellos no están de acuerdo en saludar a la bandera. En una ocasión me invitó un director de una escuela secundaria para ver si podía hablar yo con un grupo de padres. Eran como 5. En unos casos era el papá y la mamá, en otros casos era solo la mamá y en otros el papá. 5 familias que no querían que sus hijos saludaran a la bandera. Y el director me pidió a mí que si podía hablar con ellos. Gente que no entiende lo que dice porque solamente se queda con lo que oye en su iglesia, en su religión. Pero aquí se estaba celebrando una festividad patriótica, no religiosa. Bien, dejemos a los testigos de Jehová a un lado y sigamos con ustedes, porque se me quiere zafar, ¿verdad? Se me iba a chispar. Ay, qué bueno que se fue con los testigos, porque así le hacen luego las iglesias del mensaje. Se la pasan hablando de los pentecostales, están mal, son la marca de la bestia. Los bautistas están mal, los mormones, los luteranos, los adventistas, todos están mal, todos son la marca de la bestia, todos están mal, solo nosotros que somos la novia. Ajá, bien la novia, pero bien endemoniados.
bien criticones, bien lengua larga. ¿Cuál novia? Allá no van a llegar serpientes. ¿O crees que lleguen, hermana? Ella lo confirmó. No van a llegar serpientes. La Biblia prohíbe practicar costumbres abominables o contrarias a la palabra de Dios. Costumbres contrarias a la palabra de Dios. Abran Jeremías 10. Jeremías 10 dice en el versículo 3 al 5, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿De qué está hablando Jeremías? De la costumbre, de la idolatría y las fiestas idolátricas que se hacen y se hacían en aquel tiempo. Está hablando de las imágenes. Esto es exactamente el Salmo 115, es lo mismo. Es el mismo Salmo, donde se habla de estos ídolos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. Pero son costumbres religiosas, son las que condena la Biblia. Si abren Hebreos capítulo 13, veremos también cómo es que nos dice el apóstol Pablo, confirmando exactamente esto que venimos analizando. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Se fija que no dice que no debemos practicar costumbres, dice que las costumbres que practiquemos deben de ser sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Veamos otra costumbre más que practicaba el pueblo judío y que dicha costumbre ni siquiera era de los judíos, era una costumbre romana y los judíos la practicaban. Abran Mateo capítulo 27. En Mateo 27 dice en el versículo 15, es cuando Jesús va a ser sentenciado por Poncio Pilato frente a la multitud de judíos y sacerdotes judíos. Dice en el versículo 15, Mateo 27, 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Cuál era la costumbre de Roma? La costumbre de Roma era darle a los judíos a escoger entre dos presos. Uno sería sentenciado, el otro sería liberado. En otras palabras, Roma decía, les doy la oportunidad de que ustedes juzguen quién es más inocente o quién es más culpable. Ustedes escójanlo. Y ustedes conocen la historia. Se le presenta a Jesús, el Cristo, y se presenta a Barrabás, a los dos. ¿Quién tenía que escoger? El pueblo, era una costumbre, y los judíos no se resistieron a esta costumbre. Más bien, participaban en la costumbre. Ellos son los que escogieron la libertad de Barrabás. Entonces, es importante, es esencial entender este tema del folclore, de las costumbres, el tipo de costumbres y en qué categoría entra la Navidad. La Navidad es una costumbre
que se celebra en Occidente en diciembre, y en esta costumbre hay una festividad. Dicha festividad se ayuda con adornos poniendo el árbol de Navidad. El árbol de Navidad no contradice absolutamente en nada a la Biblia. No hay nada que el árbol ataque a la doctrina cristiana, el árbol de Navidad. Se acostumbra a arreglar con adornos navideños, con esferas, con escarcha, con luces, etc. Nada de esos adornos contradicen la Biblia. Nada de esos adornos contradicen la Biblia. Tengan cuidado con aquellos que salen con sus ocurrencias de que esas luces representan aquellos, la escarcha representa esto. Como un día lo expliqué acerca de alguien que me dijo que tuviéramos cuidado con las piñatas, porque las piñatas son diabólicas. Los picos representan los cuernos del diablo. Dije, Santo Cristo, Santo Cristo. Ay, bendito Dios, este está re bueno, pero re bueno para inventor. Este compondría unas fábulas buenísimas y unos chistes buenísimos. Los picos representan. Ay. ¿Cómo? Yo no sé si reírme o que me enoje, o aviente el micrófono y patee el púlpito. ¿Qué será mejor? ¿Que me ría o que me enoje? Díganme ustedes, ¿qué es mejor? Me frustra. Se acostumbra en Navidad poner los cantos navideños, hacer una cena especial, dar regalos a los niños. Nada de eso contradice la doctrina bíblica. No estamos chocando con ninguna enseñanza de Jesús o de los apóstoles. Nada de eso. Solo evitemos en esta temporada los temas religiosos, como ya lo mencioné, rezarle al niño Dios, fomentar la existencia de Santo Claus. Eso sí, no estamos de acuerdo. Aquellas casas que se llegan cristianas a adornar con adornos navideños, omitimos los Santo Clauses. ¿Por qué? Porque Santo Claus es un personaje que ha sustituido a Cristo principalmente en el corazón de los niños. Aunque de vez en cuando te topas con un adulto que cree en Santo Claus, pero bueno, ese es otro tema. Hermanos, por favor, Santo Claus no. Quiero finalizar con lo siguiente. Otra cosa que aparece en estas fechas navideñas y que se ve con tanta impregnado de tanto odio, de tanto deseo destructivo de atacar a la gente, es aquel legalismo religioso fariseo. Eso aparece. Ustedes lo van a ver en muchas iglesias, lo van a escuchar en muchos púlpitos y no se diga en muchos comentarios. Es más, de este video van a ver ahí los comentarios de estos fariseos legalistas religiosos. Este es del diablo, nacieron para odiar, vienen del infierno, son igual que su padre el diablo. Y este tipo de cristianos, pseudo cristianos, que lo único que hacen en esta temporada es atacar, burlarse de la gente que practica la Navidad, burlarse de los cristianos, ridiculizar todo eso. Este tipo de hijos de Satanás van a aparecer con mucha fuerza en este tiempo. Espero que si hay uno así en mi iglesia, sea
local o virtual, se arrepienta. ¿Sí? Nosotros no estamos para condenar a las personas que están mal. A veces también este tipo de personajes legalistas atacan a los niños. Insensiblemente les dicen cosas como, no, Santo Claus ni existe, esas son puras mentiras. Entiende, no seas bruto, es un niño. Es un niño. Hay maneras de quitarle a un niño sus creencias equivocadas. No seas bruto. Con U de bruto, no seas bruto. No seas insensible. No se le dice a un niño así, tu papá te está mintiendo. Santo Claus no existe. Mira, para empezar, nadie te encargó que educaras a los niños que no son tuyos. Es que son mis sobrinos, son tus sobrinos, no son tus hijos. Correcto, correcto. Sí sabes diferenciar el parentesco, ¿no? Hijos, sobrinos, hijos, sobrinos, hijos, sobrinos. Mucho más si es un niño ajeno. ¿Quieres compartirle a un niño? Háblale del amor de Dios. Háblale de que hay una obra salvífica, que Dios lo ama, que Dios se preocupa por él. No necesitas convencerlo de que Santo Claus no existe. Y hay muchos cristianos que caminan los 31 días de diciembre diciéndole a las criaturas, Santo Claus es del diablo, todo eso está mal, no le creas a tus papás, te están engañando, y puro golpe y pura patada y palazos a las criaturas. No haga eso. No sea un sacerdote fariseo legalista. Bien, pues hermanos, hermanas de esfuerzo y valor, creo que todos sabemos dónde estamos parados. Esfuerzo y valor sabe dónde está parado. No nos hemos vuelto paganos, no hemos dejado entrar al mundo. No, estamos en medio. No estamos en el extremo del cristianismo pagano, ni tampoco del legalista. Estamos parados en medio. Sabemos dónde estamos parados, en la Escritura, en el mensaje que Dios trajo a través de su profeta, en el discernimiento, en la revelación. Sabemos dónde estamos parados. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Puede dar abrazos solo a la persona indicada y de manera sana. Puede decir Feliz Navidad, puede llevarle regalos a sus niños, recibir regalos, puede comprar el pavo para la cena navideña, puede poner luces en su casa, puede poner un árbol. Estamos celebrando una festividad social y no religiosa. Y para nuestros enemigos, los que nos van a atacar y se van a burlar y van a decir, ustedes son del diablo, ustedes están mal, tengo algo para ti y quiero que se te clave en el corazón. Que te lo grabes, tú que me vas a atacar y a burlarte y todo, grábatelo, ahí te va. Que Dios te bendiga. Eso es para ti. Muy bien. Pues, ¿tenemos preguntas? Tenemos preguntas. Tenemos preguntas de nuestra amada audiencia. Pregunta anónima: Pastor, si podemos participar en las festividades folclóricas de nuestro país, entonces ¿podemos ser parte de las fiestas patrias? Definitivamente. Como el 16 de septiembre que se celebra la independencia de México, ¿puede uno decorar la casa con banderas, realizar la cena, etcétera? Claro, como les dije, vistan a la mujer de Adelita, usted póngase el mostachón aquí en México es el bigote, póngase el mostachón de Pancho Villa y sea revolucionario, para que valga la pena, ¿no, hermana? Pregunta anónimo: en la línea de costumbres abominables que un cristiano no debe seguir, ¿un cristiano puede comer de los alimentos del altar de muertos? Dice el apóstol Pablo, puedes comer siempre y cuando no lo declaren. 1 Corintios capítulo 8. Si alguien no ha dicho esto se lo dedicamos a los muertos o a la Virgen o a tal santo, puedes comer. Pero si alguien lo dice,
no puedes comer, no debes comer, y dice Pablo, y no tanto por ti, sino por ellos, porque a ti no te va a afectar. No es lo que entra, dijo Jesús, lo que contamina el cuerpo del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina el cuerpo. Pregunta de nuestra hermana Kenia Molina, ¿está mal poner el nacimiento? Porque me parece que ya se mezcla con lo religioso. Sí, ahí ya se mezcla con lo religioso. Entonces sí está mal poner el nacimiento. Muy bien, espero que lo compartan con las personas que crean necesitarlo. Muchas veces ni el pecador lo necesita. Esto creo que va más para cristianos. Oremos. Señor Jesús, tu luz ha sido impartida para nosotros, particularmente esfuerzo y valor, y aparte, no solo para nosotros, sino particularmente para nosotros, pero también para otros cristianos que no han encontrado el blanco. ¿Cómo dar en el blanco? ¿Cómo dar en el mero centro de los círculos? Así que permítenos echar mano de esta enseñanza. Si hubiese alguien que tenga conflictos o tenía más bien conflictos, esta tarde ha sido liberado. Si hay alguien que estaba incierto de dar el paso o no, ahora ya sabe que puede darlo. Si hay alguien que estaba haciendo algo mal, ahora lo puede corregir. Y si hay algún legalista en nosotros, Señor, tenle misericordia y sácalo de esa condición. Ya que tú dijiste, tú lo pronunciaste, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ayúdanos a no condenar a gente inocente que vive en la ceguedad, mucho menos a niños. Gracias por hablarnos el día de hoy. Gracias por visitarnos. Gracias por darnos tu luz. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.